Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de mi entidad. La semana pasada y la antepasada estuvimos trabajando el tema de la conquista, cómo llegaron los españoles a nuestro país, a nuestro territorio, cómo lo invadieron y de qué forma obtuvieron los tesoros que nosotros o nuestros antepasados poseían. En esta clase vamos a ver el tema de nuevas actividades económicas, cambios en los paisajes y en la vida cotidiana. ¿Cómo era la economía de la capital de la Nueva España y cómo cambió su paisaje? La conquista y colonización de México en Tenochtitlan produjeron cambios en la cuenca de México a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. La construcción de nuevos edificios requirió madera, por lo que se cortaron muchos árboles de los bosques, que antes abundaban en esa región. Como los árboles se talaban para construir la ciudad y para crear terrenos de cultivo, cuando llovía, el agua no era absorbida por el suelo y esto provocó fuertes inundaciones en el virreinato. Una vez que los españoles se establecieron en la ciudad, fue necesario abastecerla de los alimentos que ellos consumían. En esta ilustración se observa cómo fueron enviando y trasladando ciertos tipos de productos enviados de América a Europa y de Europa a América. En el caso de los productos que se enviaron de América hacia Europa, se envió chile, cacao, calabaza, papaya, maíz, entre otros. Y los principales productos que se trajeron de Europa fueron vacas, caballos, naranjas, plátanos y trigo. Los conquistadores aprendieron a comer productos indígenas que en Europa no se conocían. Por ejemplo, tortillas de maíz, jitomate y frutas como el zapote, el aguacate o el mamey. Los españoles trajeron el trigo para hacer pan, las leguminosas para cocinar sopas, la cebolla para condimentar guisos, la oliva para fabricar aceite y la uva para producir vino. Además, introdujeron en Nueva España animales que no existían en América, como cerdos, gallinas, vacas, cabras y ovejas. Todo esto enriqueció el universo de alimentos de América. Cuando los indígenas sembraban, conservaban un equilibrio con el ambiente. En cambio, los españoles secaron el lago para poder cultivar. El cultivo de sus productos ocasionó que la tierra se desgastara y resultara más difícil obtener cosechas. El problema se agravó cuando los españoles transformaron los campos indígenas de maíz en terrenos de pasto para alimentar a los animales que criaban. Ya que la ganadería era una de las actividades económicas más importantes, poco a poco fueron secándose las tierras y muchos manantiales. La vida cotidiana, después de la conquista, tuvo varios cambios. En específico, una de las preocupaciones más importantes de las autoridades españolas era mantener la ciudad libre de inundaciones. A lo largo del siglo XVII, muchas veces la lluvia dejó a la ciudad sumergida. La inundación más grave ocurrió en 1629 y duró 5 años. Durante el periodo virreinal, las fuentes de agua públicas solían estar sucias y era difícil abastecer de agua potable a toda la población. El acueducto de Chapultepec, construido en la época prehispánica, no fue suficiente y se necesitó traer agua de otros lugares, por lo que se construyó el acueducto de Santa Fe, Coajimalpa. El comercio en la ciudad durante el virreinato. El comercio continuó siendo una de las actividades más importantes durante el periodo virreinal, que fue de 1521 a 1821. Las canoas, que eran embarcaciones pequeñas destinadas a transportar mercancías a través de lagos o ríos,
Iban y venían con frutas, verdura, carne y cereales. En el siglo XVII, la ciudad contaba con 3 plazas comerciales muy importantes: la del Volador o Baratillo, la del Marqués, donde hoy está el Nacional Monte de Piedad, y la Plaza Mayor, que hoy es el Zócalo. Además, cada barrio contaba con su propio mercado indígena, llamado tianguis. ¿Tú has ido a un tianguis? Que es una herencia prehispánica y prevalece hasta nuestros días. Una forma común para intercambiar productos en estos mercados era el trueque. También existía el regateo, es decir, la discusión que se da entre el comprador y el vendedor para acordar el precio final de un producto. ¿Cómo era la sociedad en la ciudad? En la capital y en toda Nueva España existió una fuerte división social. Había españoles peninsulares nacidos en España, quienes eran dueños de minas y haciendas. Entre los sectores más privilegiados se encontraba el virrey y su corte, los funcionarios importantes y los mercaderes más ricos. Todos ellos eran españoles o criollos, quienes eran hijos de españoles nacidos en Nueva España. El grupo de menos recursos durante el virreinato era el de los indígenas. El más numeroso en la capital era el de los mestizos, quienes nacían de la mezcla de españoles e indígenas. Eran pequeños comerciantes, dueños de pulquerías, de mesones, de imprentas, panaderías y otros negocios. Junto con ellos, médicos, abogados, arquitectos, funcionarios que trabajaban para el gobierno, y algunos artistas y artesanos de artículos de lujo conformaban lo que ahora se conoce como clase media. Entre los sectores de menores recursos se encontraban los artesanos de artículos básicos y los trabajadores de las panaderías, fondas, mercados o pulquerías. Entre los más pobres estaban los limosneros, albañiles y vendedores ambulantes. Las personas traídas de África no tenían derechos ni podían ejercer algún oficio de forma libre, pues eran esclavos. Pero hubo una mezcla en donde se nacieron africanos, entre la mezcla de africanos y españoles nacieron los mulatos, que tampoco tenían derechos. Muy cerca de la ciudad se encontraban pueblos y aldeas que abastecían de alimentos a la gran urbe: Atlacomulco, Xocotitlán, Chimalhuacán, Atenco, Cuautitlán, Chiconautla y Tacubaya. Había otras poblaciones cercanas donde los habitantes descansaban el fin de semana o en el verano: Coyoacán, San Jerónimo, Tlalpan y San Ángel. En este capítulo pudimos ver cómo la mezcla de razas fue creando nuevas costumbres y nuevos hábitos, sobre todo en la alimentación y el comercio. Cuéntame cómo es o cómo ha cambiado el espacio en donde ahora vivimos a partir de la conquista. Puedes consultar este y los videos anteriores. Después de eso, vas a realizar esta actividad, que es una sopa de letras. En esta sopa de letras te pido que encuentres los nombres de los distintos grupos sociales que había en el virreinato. Son 5 palabras. Espero que te haya gustado este video. Coméntame en mensaje qué te pareció y cómo te han parecido estos videos. Espero que estés muy bien, cuídate mucho y nos vemos pronto.